Muy buenos días. Bueno, es una bendición, es un tiempo bonito, hermanos, amigos, todas las personas que estamos en esta mañana conectaditos con el anhelo, con el deseo de poder ser enseñados, poder recibir la instrucción que viene de parte de Dios a través de su palabra que es maravillosa, perfecta, su palabra que realmente tiene como objetivo para nuestras vidas guiarnos en la senda y en el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Y el anhelo y el deseo de Dios es que de verdad cada uno de nosotros podamos adquirir ese deseo, ese anhelo, esa pasión por la comunión con Él, por conocerlo a Él a través de su palabra. Eso es lo que Él quiere, que nuestro crecimiento sea hacia Él y en pos de Él. Entonces les envío a todos un abrazo fraternal, un abrazo fuerte. El deseo es que cada familia, cada personita pueda estar en ese gozo, en esa tranquilidad, en esa comunión con Dios, en esa búsqueda de Dios, y que podamos ver el cumplimiento de su palabra, donde Él dice que las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, que sea Dios mismo glorificándose y que sea el Espíritu Santo llevándonos y enseñándonos. Quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios por todas estas cosas, y le pidamos a Dios que en esta mañana Él nos enseñe. Padre, muchas gracias, Dios bueno, por estos tiempos. Muchas gracias por tu mano poderosa que guía y lleva el curso de todas las cosas. Esa mano tuya, Dios, a través de la cual tú quieres guiarnos y apacentarnos en tu verdad y en tu deseo. Padre, gracias, Señor, porque solo tú quieres tomar en tus brazos toda situación y glorificarte. Solo tú quieres llevarnos, Dios, en un caminar contigo, en un caminar en tu luz, en un caminar, Dios, en la comunión íntima. Que el deseo tuyo se convierta en mi deseo, que el anhelo tuyo se convierta en mi anhelo, y que pueda mirar hacia donde tú estás mirando, Dios. Padre, llévanos en ese crecimiento en donde la pasión, el deseo más grande seas tú en todo momento. Llévanos en ese caminar, Padre, en donde toda circunstancia, todo momento, Dios, toda situación, sencillamente sea para nosotros la oportunidad de poder ver a nuestro Dios actuar y glorificarse. Que las situaciones, que los momentos, las circunstancias no nos detengan, sino que nos lleven a avanzar y a conocerte. Dios, gracias por regalarnos estos momentos. Dios, gracias por permitirnos estar en tus manos. Dios, gracias por permitirnos conocerte a ti y disfrutarte a ti. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Dios, gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones para gloria y honra tuya, Dios maravilloso. Gracias por esta mañana. Gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, por estar presente allí en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares. Muchas gracias, Dios, porque tú eres único y suficiente en nuestras vidas. Porque todo lo que el hombre necesita
está en ti. Y eres tú y solamente tú, Señor. Por eso te damos la gloria y por eso te damos gracias. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias por tu vida, por tu casa, por tus hijos, por las dificultades. Dale gracias a Dios en este momento. Dile, Señor, yo sé que tú has prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gracias, Dios, porque definitivamente cuento contigo. Lo creemos, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Quiero entonces que retomemos un poquito el tema que estuvimos tratando el pasado miércoles. Estamos hablando acerca de todo este momento maravilloso, este llamado que Dios hace a Abraham. Entonces, bueno, creo que cosas muy interesantes ahí que poder ver, que poder nosotros aprender a través de lo que ha sucedido en la vida de Abraham. Mira que, como para hacer un corto resumen de lo que pudimos ver, en Génesis capítulo 22, la escritura dice que después de estas cosas probó Dios a Abraham. ¿Cuáles cosas? Estábamos mirando ahí una serie de situaciones y de momentos vividos en la vida de Abraham, ¿sí? Algo que realmente debe quedar, digamos, claro, es que el asunto a través de esto no es dejar una impresión como que Abraham era un bueno para nada o no servía. No, ese no es el asunto, ¿sí? El asunto es que pudiéramos ver en Abraham un ser humano totalmente normal, como usted y como yo. Un ser humano que, como cualquiera de nosotros que hemos creído en Dios, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, ¿ya? Cuando Dios llama a Abraham y le dice vete de tu tierra y de tu parentela, empezaron a suceder una cantidad de situaciones en la vida de él, ¿sí? Aunque la escritura dice en Hebreos 11:10 que él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Eso no sucedió inmediatamente. Dios le dijo vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham puso la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No, para que eso sucediera y su mirada estuviera puesta de esa manera en lo celestial, obviamente tuvo que venir un proceso en la vida de Abraham, ¿ya? Recordemos entonces que es su padre el que le da como el impulso para salir, igual que sucede muchas veces en nuestras vidas, que si no es por la ayuda muchas veces que Dios nos pone a través de otra persona, no hubiéramos sido capaz, ¿ya? Se lleva a Lot también, cuando Dios le había dicho vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, que se fuera él con su esposa solamente, y él iba a ser de él una nación grande. Pero él se lleva entonces a Lot. Igual que nosotros, que muchas veces buscamos muletas de apoyo que nos venden la seguridad porque no alcanzamos a creer que Dios es poderoso para hacerlo él solo. Si Dios le dijo haré de ti una nación, tenía una esposa estéril, pues era complicado para Abraham comprender y entender eso, y por eso se lleva a su sobrino Lot, lo toma como hijo, ya que el padre de Lot había muerto. Bueno, todo eso lo explicamos ya el miércoles. Vemos también ahí mismo en el capítulo 12, versículo 8 al 10, que Abraham edifica un altar e invoca el nombre de Dios. Y una vez invoca el nombre de Dios, dice la escritura que hubo hambre en la tierra. ¿Y para dónde se fue Abraham? Se va para Egipto. O sea, si Dios le dijo yo te bendeciré y serás bendición, él emprende su camino hacia Egipto. Y no era lo que Dios quería. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también invocamos el nombre de Dios? Oramos a Dios y no precisamente para pedirle que me guíe hacia dónde debo conducirme, sino más bien para pedirle o ponerle en las manos de Él que apruebe lo que ya yo he decidido. Entonces, por eso te digo, un Abraham
en tantas cosas tan similar a como puedo ser yo, a como puedes ser tú. ¿Y qué sucede allá en Egipto? En el capítulo 12, los versículos 11 al 16, vimos que él por miedo y pensando en su bienestar, miente juntamente con Sara, su esposa, diciendo que era su hermana. ¿Ya? Él le dijo a ella, para que me vaya bien a mí y para que me preserven la vida. Y efectivamente eso fue lo que pasó en Egipto. Al entrar con su esposa, Faraón la quiso tomar para él. Y si se oponía, lo mataban. Y si Faraón sabía que era su esposa y la quería para él, no tenía ningún problema en deshacerse de Abraham. Entonces, ¿qué dijo? Es mi hermana. ¿Y qué hizo allí con su esposa? Pues le dieron bienes a cambio de su esposa. ¿Qué más pudimos ver ahí? Por la incredulidad él intentó ayudarle a Dios en el capítulo 16 de Éxodo, de Génesis, perdón. Vimos cómo él se pone de acuerdo con su esposa para tener hijos con la esclava Agar. Y no era esa la manera como Dios le había dicho que le iba a dar hijos. No era como Dios lo quería hacer. Entonces, ¿cuántas veces yo pretendo creer que yo le puedo ayudar a Dios? Y lo que consigo con eso son unos problemas y unos dolores de cabeza tremendos, ¿ya? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestro propio Ismael? Y han sido situaciones que nos han traído una cantidad de complicaciones que nosotros mismos nos hemos buscado. Ahora, Abraham estaba en el capítulo 17, después de que nace el hijo que él tuvo con Agar, su esclava, ¿sí? Ya tenía 13 años, Ismael, y Abraham estaba convencido que ese era el hijo de la promesa. Entonces, también nosotros cuántas veces damos a luz nuestro propio Ismael y estamos convencidos que estoy viviendo y que estoy obteniendo y que esa es la bendición de Dios, porque esa era la convicción que tenía Abraham y ya tenía 13 años. Y a veces está uno en las mismas, exactamente en las mismas, viviendo con algo que pienso que es la bendición de Dios cuando no es así, no es lo que Dios ha dicho. También vemos ahí en el capítulo 17 cómo Dios vuelve y le confirma que sí le va a dar un hijo, que su esposa, ese vientre estéril, va a dar a luz un hijo. Y dice que Abraham se postró y no a glorificar a Dios. Dice que se rió de lo que Dios estaba diciendo. Y que dijo, ojalá sea Ismael el que te crea eso. Ojalá sea Ismael el que viva con esa promesa. Entonces, ¿cuántas veces, cuántas cosas de Dios por mi incredulidad me hacen dar risa? No alcanzo a imaginar que es Dios mismo. Ahora, en el capítulo 18 que vimos en su diálogo con Dios acerca de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Pudimos darnos cuenta ahí que no era una oración, un clamor, una intercesión. Era más el deseo de persuadir a Dios con el único fin de salvaguardar a su sobrino Lot. Entonces también nosotros muchas veces nuestras oraciones son egocéntricas porque están basadas sobre lo que realmente yo quiero, ¿ya? Y por allá en el capítulo 20 vemos que por segunda vez, vuelve nuevamente a mentir, a decir que Sara es su esposa. La primera vez lo hizo por su bienestar y por miedo. Esta vez dice ahí que fue por temor a que lo fueran a matar. Y dijo, otra vez la misma mentira. Entonces, también nosotros cometemos el mismo error muchas veces. Y muchas veces por miedo, muchas veces por codicia, por tantas situaciones. Entonces, ese es como un panorama general de lo que nos deja ver la escritura desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 22, ¿sí? Acerca de Abraham. Entonces, y Dios dice en el capítulo 22, vamos allí a Génesis capítulo 22, para recordar ahí donde habíamos quedado la semana pasada. Entonces dice
Y aconteció después de estas cosas, ¿sí? ¿Cuáles cosas? Todas esas cosas que les acabo de resumir y que estudiamos el miércoles. Si de pronto no tuviste la oportunidad de conectarte el miércoles, no has visto la enseñanza, pues ahí está en el Face, ahí queda grabada, puedes ir y descargarla y puedes verla y complementarla con lo que Dios nos va a enseñar hoy. Entonces dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces estamos resolviendo aquí dos inquietudes. La primera es sobre qué está basada la fe, sobre qué descansa la fe. Y la segunda pregunta que estamos haciendo es, ¿para qué somos nosotros probados en nuestra fe? Son dos preguntas que quedaban ahí desde la clase pasada. Entonces, mira, Dios dice que Él va a probar a Abraham. ¿Ya? Yo creo que nosotros en esta condición humana, en esta condición como tan llena de crítica y de intolerancia hacia los errores y las fallas y los pecados de los demás, porque realmente es algo que nos sucede mucho a nosotros, ¿sí? Criticamos y señalamos mucho las fallas y los errores de los demás hermanos, de las demás personas. Nos detenemos a mirar primero hacia nosotros mismos. Entonces, en esta humanidad, yo creo que si Dios, a través de este panorama que hemos visto de Abraham, nos dijera, bueno, yo voy a probar a Abraham, ¿tú qué piensas? Estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Yo creo que en esta humanidad nosotros le diríamos, Señor, ahórrate el trabajo, ahórrate ese trabajo, porque realmente Abraham no va a salir con nada. Ese no sirve, reprobado, porque así somos nosotros. Calificamos las cosas a veces de una manera tan humana y tan terrenal. Imagínate el hermano Abraham en la iglesia con nosotros. Imagínate tú al frente de una congregación, dirigiendo una congregación, entonces tienes al hermano Abraham al frente con esta hoja de vida. Un hombre que negoció a su esposa, un hombre que no le importó dejarla por bienes, un hombre que necesitó la ayuda de su papá para poder darle el primer impulso, un hombre que fácilmente se llenaba de miedo, un hombre que fácilmente mentía, un hombre, bueno, una cantidad de cosas ahí que hacía, una cantidad de oraciones, a veces más pensando en sí mismo. Y tenemos al hermano Abraham en la congregación y quiere servir en algo, con esa hoja de vida. Bueno, ¿y usted en qué quiere servir? Creo que con esa hoja de vida nosotros no lo aceptaríamos. Le diríamos, mira, tú más bien tienes que entrar en un proceso de, no sé, de disciplina, mira todo lo que has hecho. ¿Y cuál es la disciplina del hombre? La errónea y equivocada disciplina del hombre. Pues por un tiempo usted no va a servir, no va a prestar ningún servicio, no toma la Santa Cena, no se bautiza y eso sí, no deje de diezmar. Y dejamos a una persona como en un rincón mientras pasa no sé cuánto tiempo. Muchas veces es la manera como nosotros estamos viendo las cosas. Y es impactante ver que en todo este proceso, en ningún momento Dios desechó a Abraham. En ningún momento Dios lo hizo a un lado. En ningún momento Dios lo reprobó. ¿Qué dijo Dios de él? ¿Qué dice Dios de Abraham? En Santiago capítulo 2, versículo 23, ¿cómo llamó Dios a Abraham? Lo llamó amigo de Dios. Uno diría, uy Dios, pero con esas amistades. Pues bueno, aquí lo interesante es ver en todo este proceso cómo Dios en su amor y en esa ternura llama a Abraham su amigo. Bonito y maravilloso esto. Entonces, pensemos por un momento, ¿qué hacía Dios con Abraham? Mientras Abraham iba error tras error, una equivocación sobre otra equivocación. ¿Qué hacía Dios mientras todo esto ocurría en la vida de Abraham? Pues lo primero en Génesis 12, como ya lo sabemos, lo llama
y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande, ¿sí? Después por allá en el 13, 14, 16, mira lo bonito lo que Dios vuelve y le habla, vuelve y le dice, 13, 14 al 16. Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos, mira lo bonito, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, y al oriente, al occidente, dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Abraham cometía un error y Dios venía y le hablaba. Dios venía y con sus palabras le decía y le seguía confirmando. Eso en el capítulo 13. En el 15:13. Después de otro error. 15:13. Mira lo que Dios le dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y Dios le sigue hablando y le sigue confirmando a través de sus palabras, a través de lo que le está diciendo, le sigue confirmando que Él sí le va a dar una nación. En el capítulo 17, versículo 1 al 8, no lo voy a leer ahorita. Entonces, Dios ya, después de todo ese error, después de que Ismael tiene 13 años, ¿sí? Y otro error en la vida de Abraham, entonces Dios en el capítulo 17, del 1 al 8, le dice más de 20 cosas que Dios va a hacer con él, que Dios va a hacer con sus hijos, de la tierra a donde los va a llevar, de esa nación que Él le va a dar, más de 20 cosas le dice. Y viene de cometer otro error. Y Dios sigue hablando y Dios le sigue confirmando a través de sus palabras lo que Dios ya había dicho desde Génesis en el capítulo 12. Ahora, en el 18:13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten como muy presente esa palabra, Jehová dijo, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nuevamente, le está diciendo, mira Abraham, según el tiempo de la vida, o sea, en 9 meses, Sara te va a dar a luz un hijo. Y viene Abraham de cometer error, de no confiar en Dios, se ha reído de Dios, ¿sí? Se ha reído de Dios. Es lo que nos enseña ahí la escritura. Y en el versículo 12 también se rió Sara, ¿ya? Y ya lo había hecho Abraham. Pero Dios sigue diciendo y Dios sigue hablando y confirmando lo que ya Él le había dicho. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿por qué Dios le habla tanto a Abraham? ¿Qué crees tú? Sí, yo te hago esta pregunta. ¿Por qué crees que Dios le habla tanto a Abraham? Porque Dios en repetidas veces le sigue diciendo lo mismo. Un error de Abraham, viene la palabra de Dios. Otro error de Abraham, vuelve Dios y confirma. Abraham nuevamente se equivoca y Dios nuevamente vuelve otra vez a decirle y a confirmarle. ¿Por qué le habla tanto? ¿Por qué le dice repetidas veces lo mismo, lo mismo, lo mismo? Pues bien, hay 3 razones. Pueden haber más, ¿sí? Pero bueno, yo te voy a compartir estas 3 razones. La primera, por lo cual Dios le dice repetidas veces lo mismo, es que primero, Dios no cambia. Dios no cambia. La promesa y el deseo era el mismo siempre, siempre, siempre. Lo segundo es que Dios no tiene ningún problema en decirme repetidas veces lo mismo. Dios no tiene ningún problema en repetirme las mismas cosas hasta que pueda irlas entendiendo, puedas irlas asimilando y empiece a través de eso que Dios me está diciendo a creer
a creer en lo que Dios me está diciendo. Y lo tercero es que Abraham necesitaba entablar una relación íntima con Dios. La única manera de establecer una relación con alguien, en este caso con Dios, es hablando con Él, compartiendo con Él, escuchándole a Él y que Él también me escuche a mí. Así es como se entabla esa relación. Entonces, ¿por qué le habla tanto? ¿Por qué le dice tantas cosas? Las mismas cosas repetidas veces. Porque Dios no cambia, porque Dios no tiene problema en repetirme una y otra vez, y porque sencillamente Abraham necesitaba establecer una relación de intimidad con Dios. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cómo es que viene la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír a Dios, el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está produciendo Dios en Abraham? Al hablarle, al decirle, al repetirle un error, Dios le habla, una equivocación, Dios viene y le habla, otra equivocación y Dios le habla y le da su palabra. ¿Qué está produciendo Dios a través de su palabra? ¿Qué produce eso en Abraham? Pues bien, al hablarle tanto y tanto, Dios está produciendo fe en la vida de Abraham. Entonces, ¿quién es el padre de la fe? El padre de la fe es Dios. El padre de la fe no es Abraham. ¿Cuánto tiempo hablándole Dios a Abraham? ¿Cuánto tiempo? Recordemos que cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Abraham tiene ¿cuántos años? 75 años, ¿sí? Cuando nace su hijo Isaac, ¿cuántos años tiene Abraham? Ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tiene 100 años, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entonces? 25 años. Pero bueno, no solamente ya 25 años desde que lo llamó, hablándole. Miremos un momento ahí en el capítulo 22, versículo 16. Génesis 22, 16. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Dejémoslo hasta ahí, porque quiero que miremos ese versículo. Porque si dice que Abraham tomó la leña para el holocausto, ¿sí? Que no eran 2 o 3 chamizos, sino que era una buena cantidad de leña, porque Dios le había dicho que sacrificara a su hijo Isaac. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, para tomar esa leña y ponerla a su hijo que la lleve, quiere decir que Isaac no tenía ni 1 ni 2 añitos de edad, ¿ya? O sea, en ese momento cuando Dios lo va a probar, que pone la leña sobre los hombros de Isaac para que la lleve, Isaac tiene que tener por lo menos 14 o 15 años de edad. Puede ser menos, puede ser más, pero bueno, que tenga 14, 15 años, ¿sí? Más 25 años desde que Dios lo llamó hasta que nace Isaac, ¿ya? Súmale a esos 25, súmale a estos 14 o 15 años que puede tener Isaac. Quiere decir entonces que son, no sé, 39, 40 años. 40 años, puede ser más, puede ser menos, pueden ser 30 años, pueden ser 50 años, listo. Pero dejémoslo ahí porque es que la Biblia no nos aclara exactamente cuántos años tenía Isaac. Pero hablemos hipotéticamente que tenga esa edad, 14 o 15 años. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva Dios hablándole a Abraham? Puede llevar entre 30, 40 años más, hablándole Dios a Abraham. Y después de todos esos años, de esos 30 o 40 años, entonces, por primera vez, Dios dice que va a probar a Abraham. ¿Y qué le está pidiendo Dios? Sacrifícame a tu hijo, a tu único, el que amas. Vete allá, a la tierra de Moriah, al monte que yo te diré, y sacrifícamelo allí. Han pasado muchos años, pero Dios no ha dejado de hablar, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce la fe? La palabra. Entonces, ¿qué es lo que ha estado produciendo Dios en Abraham? De tanto hablar y tanto decirle, pues vamos a ver, recordemos que estamos resolviendo 2 preguntas. La primera es sobre qué reposa la fe. Y cuando digo sobre qué reposa la fe, sobre qué está la confianza y la seguridad de que las cosas de Dios se hacen y se pueden ver. Sobre qué reposa esa tranquilidad y esa seguridad
de ver a Dios hacer, obrar y actuar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿para qué es probada la fe en nosotros? Entonces, resolvamos la primera pregunta. ¿Sobre qué reposa? ¿Sobre qué descansa? ¿Sobre qué podemos descansar nosotros en cuanto a llegar a ver cómo las cosas de Dios florecen y se dejan ver? Pues bien, la fe tiene que reposar en lo que Dios es, primero que todo. La fe reposa en lo que Dios es. Y él le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Es lo primero en lo que tiene que reposar la fe. Lo que Dios es. Él es el Dios todopoderoso. Lo segundo en lo que es reposar la fe es en el carácter y en la naturaleza de Dios. El Dios de gracia, el Dios de misericordia. Y lo tercero en lo que es reposar la fe es en la fidelidad de Dios. En que lo que Dios dice se cumple. Entonces, tres cosas en las que debe reposar la fe. La primera, en lo que Dios es, el Todopoderoso. La segunda, en su naturaleza y su carácter, el Dios de gracia y de misericordia. Y la tercera, en la fidelidad de Dios, en que lo que Dios dice se cumple. En esas tres cosas debe reposar la fe. Pues la fe no debe reposar en cuanto yo creo que Dios pueda o no pueda hacer esto o aquello. La fe no debe reposar en cuanto yo creo. De pronto para algunos esto sea nuevo. Diga, ¿cómo así? A mí me han enseñado que yo tengo que creer para que Dios haga. Pues bien, eso es lo que vamos a entender ahorita. Nosotros no podemos poner a las personas en una camisa de fuerza y decirle a la persona un saco de fuerza diciéndole que si quiere ver a Dios obrar, que si quiere ver a Dios hacer algo en su vida, entonces todo depende de tu fe, de cuánto tú le creas a Dios. No, porque es que la fe no reposa en cuanto yo crea. La fe reposa en su carácter. La fe reposa en lo que Él es. La fe reposa en su fidelidad. Porque si a mí me dicen, mira, es que el tamaño de tu fe muestra el tamaño de tu Dios, ¿cómo así? Entonces, si mi fe es grande, Dios entonces es grande. Pero si mi fe es pequeña, entonces Dios es pequeño. No, porque la fe no reposa en cuanto yo pueda creer. Recordemos que ni siquiera el mismo Abraham de quien estamos hablando, ni siquiera el mismo Abraham nunca creyó que Dios era poderoso para darle un hijo a través de su esposa, que era una mujer que tenía un vientre estéril. No lo creyó. No lo creyó nunca. Ahora, y Dios se lo dio. Nunca lo creyó. Y vimos cómo Dios le dio ese hijo. Entonces la pregunta es, ¿Dios le dio ese hijo a Abraham por el tamaño de la fe de Abraham? No fue por el tamaño de la fe de Abraham. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios le da ese hijo a Abraham? Por lo que Dios es, por su carácter, ¿sí? Por la naturaleza de Dios y porque lo que Dios dice se cumple. No porque Abraham lo haya creído. Entonces alguien dirá, no, pero es que en el capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Alguien me decía, entonces Abraham sí creyó. Yo te digo, mira, eso dice el capítulo 15, versículo 6, efectivamente. Entonces, si Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo a través de su esposa, ¿por qué hace lo que hizo en el capítulo 16? Que fue y tuvo hijos con Agar. Entonces, el capítulo 15 no se refiere a que Abraham haya creído con total certeza que efectivamente él y su esposa podían tener hijos. La explicación del capítulo 15, versículo 6, está en Romanos, en el capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos de Abraham? Dice, porque si Abraham es justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que yo a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, pero al que no obra, o sea, al que no confía en sus buenas obras,
sino que confía en que Dios es el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces lo que estaba creyendo Abraham en el capítulo 15, versículo 6, es que Dios es el que le justificaba a él, que Dios era santo, que Abraham era pecador, que Abraham estaba separado de Dios, que merecía la muerte y que necesitaba al libertador, necesitaba la simiente. Eso es lo que Abraham está creyendo, está reconociendo su condición de hombre pecador y separado de Dios. Está reconociendo su debilidad y está creyendo y reconociendo que Dios es santo y que es el único que lo puede justificar. Eso es lo que Abraham está creyendo, según Romanos capítulo 4. ¿Ya? Entonces, vuelvo y te repito, ¿por qué entonces recibe Abraham la promesa de ese hijo cuando nunca lo creyó? No era por el tamaño de la fe de Abraham, es por lo que Dios había dicho. Ahora, si se trata del tamaño de la fe, como muchos dicen, es que el tamaño de la fe es importante. ¿Qué dice la Escritura? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Mira esto. Si se trata de tamaño, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces, efectivamente, esto nos está enseñando a nosotros. Mira qué semilla tan pequeña. Entonces, el asunto aquí no es el tamaño. El poder de esta semilla no está en el tamaño de esta semilla. ¿En qué consiste el poder que tiene esta semilla? Pues el poder de esta semilla consiste en lo que Dios le ha dado, en la palabra de Dios que está ahí dentro de esta semilla. ¿Qué dijo Dios de esta semilla? Desde Génesis capítulo 1. Dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Árbol de fruto, que dé fruto, que su semilla esté en él. Y también, ¿qué dijo Dios acerca de esa semilla? Que esa semilla debe producir según su género. Mira, ¿cuánta mostaza se puede proveer? ¿A cuántas personas se les puede proveer de mostaza a través de esta semilla? De esta semillita. ¿A cuántas personas? A toda la humanidad. Pareciera increíble, pero así es. Porque si tú siembras esta semilla en las condiciones apropiadas y en las condiciones indicadas, si tú la siembras, ¿qué va a suceder? Ella va a cumplir la orden de Dios, ella va a crecer. Y de esa planta que va a crecer, ¿cuánta semilla puedes sacar de esa planta que va a crecer ahí? Puedes sacar centenares de semillas. Y si tú siembras esas centenares de semillas, ¿cuántas plantas más te van a producir? ¿Y cuántas semillas más te va a producir esas centenares de plantas? Millones. Y si continuamos con el ejercicio, te vas a dar cuenta que a través de esta sola semillita se puede proveer de mostaza al mundo entero. Porque el poder de esta semilla no está en su tamaño. El poder está en la palabra de Dios, en lo que Dios ya dijo de esta semilla. Entonces, si es que no es un asunto de tamaño, es de lo que Dios ha dicho, porque ahí es donde reposa la fe, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en lo que Dios es, en su fidelidad. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros aprender entonces de todo esto? Algo bien bonito y algo bien maravilloso es que la vara de medir no puede ser el hombre. En este caso, Abraham. O sea, en cuanto a lo que se refiere a creer, no es lo indicado, no es lo correcto que a mí me digan, mira, es que tú tienes que tener una fe como la de Abraham. Es que la vara de medir no es el hombre. No es el hombre. Porque si a mí me dicen que yo tengo que crecer y yo tengo que desarrollar una fe como la de Abraham, pues yo le diría a esa persona, pues no es tan difícil, no es tan complicado. Porque ¿qué hemos visto de Abraham? Un hombre
con una cantidad de debilidades, temores, errores y equivocaciones iguales a las de cualquier persona. Entonces esa no puede ser la vara de medir. No es tener una fe como la de Abraham, no es tener una fe como la de Noé, no es tener una fe como la de Elías, porque aunque dice Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, no es el hombre. La escritura que dice, que nosotros debemos entender es que la mirada, el ejemplo debe estar siempre en Jesús. La escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia también dice de Jesús que Él le creyó al Padre en todo. Entonces, si la vara de medir es Jesucristo mismo, ahí sí estamos en lo correcto, pero no puede ser el hombre. No puede ser el hombre porque a través de toda la escritura lo único que vamos a ver nosotros es que los hombres y mujeres que Dios llamó eran hombres completamente necesitados de Dios. Hombres que no creían, hombres con debilidades, hombres con temores, hombres que les costaba creer y confiar en Dios. ¿Ya? Y la segunda pregunta, bueno, esto en cuanto a la primera pregunta, sobre qué debe reposar la fe. Bien, ya lo aprendimos. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta sería, ¿por qué en nosotros tiene que ser probada nuestra fe? ¿Por qué tiene que ser probada esa fe en nosotros? Lo primero que tenemos que entender es que la fe tiene que ser probada en nosotros para saber, para ver verdaderamente de qué estamos hechos. Para saber de qué estamos hechos. Por eso la fe necesariamente tiene que ser probada. Entonces yo te hago otra pregunta. ¿Dios quiere saber algo cuando está probando nuestra fe? Yo te hago esa pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Dios quiere saber algo cuando está probando nuestra fe? Bueno, de pronto alguno diga, sí, claro. Dios quiere saber qué tanto le creo. Dios quiere saber si estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga. Dios quiere saber si realmente hay obediencia o no en mí. Pues bien, yo te voy a decir algo. Dios no necesita saber nada. Si la respuesta es, sí, claro, Dios quiere saber algo. No, Dios no quiere saber nada. Porque es que Dios ya lo sabe absolutamente todo. Entonces, ¿quién es el que necesita saber algo? Cuando soy probado en la fe, soy yo. Soy yo el que necesita saber algo. No es Dios. No es Dios. Yo soy el que necesita saber algo. Ahora, Génesis capítulo 22, versículo 3. Miremos algo allí en Génesis 22, 3. Y es bien interesante lo que Dios le dice entonces a Abraham. Mira que no era cualquier prueba. Dice, y Abraham, cuando Dios le dice en el versículo 2 que le sacrificará a su hijo, a su único, al que ama, dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, qué cambio tan tremendo. O sea, ¿por qué digo esto? Mira, estamos hablando, poniendo como un promedio de que en este proceso, ¿ya? Cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo Isaac, en este proceso lleva más o menos un tiempo como de unos 39, 40 años, puede ser menos, puede ser más, donde Dios ha estado hablando a la vida de Abraham, donde Dios ha estado tratando con Abraham. Y entonces ahora le dice, sacrifícame a tu hijo, al que amas. Dice que se levantó muy de mañana. Dios le está diciendo eso y en la noche anterior y al otro día, muy de mañana, muy obediente a Dios, se para y se levanta para ir a hacer lo que Dios le dijo.
Es impactante esto, porque es que hacia unos años atrás, Abraham hacía lo que le parecía, Abraham hacía unas oraciones egocéntricas, Abraham necesitaba la ayuda de otro para poder avanzar hacia lo que Dios le había dicho. Abraham tomaba apoyo en su sobrino Lot, apoyado ahí, Abraham queriendo ayudarle a, bueno, una cantidad de situaciones que ya las vimos, ¿sí? Y ahora, después de todo este trasegar con Dios, después de escuchar, hablar y ver a Dios hacer tantas cosas en su vida, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y se levanta muy de mañana para ir a hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Qué cambio, ¿no? Ahora, vuelvo y te repito, eso no es algo que sucedió en 2 o 3 meses. Ha habido un largo tiempo en el que Dios ha hablado tantas cosas a la vida de Abraham, donde Dios le ha dicho tantas cosas. Entonces, ¿quién produjo esa fe en Abraham? ¿Quién la produjo? Pues Dios mismo. Dios mismo. Porque Dios es el Padre de la fe. Es Él el que ha producido esa fe en Abraham. ¿Cómo ha producido Dios esa fe en Abraham? Por la palabra. Por todas las cosas que Dios ha hablado a Abraham, por las muchas veces que Abraham ha escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque le ha hablado muchas veces, porque le ha dicho muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que produce el oír a Dios? ¿Qué es lo que produce el oír la palabra de Dios? Pues eso produce fe. Nosotros no somos llamados a crecer en fe. De pronto más de uno diga, ¿cómo así? ¿Qué está diciendo el hermano allá? Nosotros no somos llamados a crecer en fe. Nosotros somos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que dice 2 de Pedro 3:18. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos. A eso es lo que nosotros somos llamados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos en la gracia, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, eso quiere decir que estamos creciendo en comunión, en intimidad, en relación con Él. Y cuando yo crezco en comunión, en intimidad, cuando yo crezco en relación con Él, eso quiere decir que yo lo estoy escuchando a Él, que estoy escuchando su palabra, que estoy escuchando su voz. ¿Y que produce? La palabra de Dios produce fe. Entonces, es imposible que tú y yo crezcamos en fe si no estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Él. Es imposible que crezcamos en fe si no estamos creciendo en relación con Él, porque solo en la relación con Él es que escuchamos a Dios. Solo en la relación con Él es donde esta palabra deja de convertirse en letras, en historias, en frases bonitas, y se empieza a convertir en la voz de Dios hablando a mi corazón. Entonces, no le pidamos a Dios, Señor, yo quiero crecer en fe. No, digámosle, Señor, yo quiero crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Yo quiero crecer y necesito crecer en comunión, en relación, en intimidad contigo. Y nos vamos a dar cuenta entonces que ese escucharlo a Él es lo que nos va a llevar a nosotros a creer, a confiar, a darnos cuenta que realmente la fe está basada en Él mismo, en lo que Él es, en su naturaleza, en toda, absolutamente toda su fidelidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que al ser probados en nuestra fe, nos damos cuenta entonces de qué estamos hechos. ¿Qué quiere decir eso? Primero, recordemos que Dios no necesita saber nada, ¿sí? Que Él ya lo sabe todo, ¿ok? Entonces, sino que el que necesita saber algo soy yo. Primero entendamos eso para entender que al ser probada nuestra fe,
se nos está dejando ver, nos estamos dando cuenta de que estamos hechos, ¿sí? Dios no necesita saber nada. Yo te pongo un ejemplo. Si te han mandado a hacer una cantidad de exámenes médicos, porque posiblemente puedes llegar a tener algo muy delicado, un tumor cerebral, un soplo en el corazón, una insuficiencia en el riñón, lo que sea, algo complicado, difícil, entonces te mandan a hacer una cantidad de exámenes y cuando llega el día que te entregan los exámenes y que te va a ver el doctor, pues entonces tú llegas allá y efectivamente el examen salió terrible, la situación es compleja, es supremamente delicada. Créeme algo, el doctor que está sentado frente a ti, el doctor no está lleno de angustia, no está llorando, no está preocupado, no está desesperado, desconsolado, no. Porque es que esto que el doctor te va a entregar o que tú le has traído al doctor para que lo mire y te dé el diagnóstico, esto es algo que el que necesita saber qué pasa en esos exámenes, eres tú, soy yo. El médico simplemente te va a decir, mire, lo que usted tiene es esto y necesita este tratamiento o necesita esta dieta, tiene que tener mucho cuidado, pero el doctor no está sentado llorando, desesperado por lo que usted tiene. A veces uno piensa que los médicos son insensibles, pero es que ellos reciben constantemente, todo el tiempo, diagnósticos buenos, regulares y malos, ¿ya? La única tarea de él es, mire, esto es lo que usted tiene. El que necesita comprender y entender lo que dice ese examen, soy yo, porque es mi propio diagnóstico de lo que me está pasando. Ahora, si sucede lo contrario, ¿ya? Te mandan a hacer los exámenes y resulta que los exámenes salen excelentes, salen muy bien. Igual el médico no está ya en su sala ya, en su consultorio, saltando de alegría, gozoso, feliz, mejor dicho, en una emoción tremenda. No, él simplemente está esperando para decirle, mire, está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, cuando viene a mi vida una dificultad, una noticia, cuando viene a mi vida una circunstancia, un problema, una noticia, una enfermedad, lo que sea, algo bien tremendo, pues sencillo, ahí me doy cuenta de que estoy hecho. Me doy cuenta yo, no Dios. Ahí soy yo el que me doy cuenta realmente, porque quizás he pensado y he creído y le he dado a entender a las demás personas, he concebido la idea de que yo soy muy bien, de que yo tengo una fe tremenda. He concebido la idea de que definitivamente estoy bien parado y soy una persona espiritual y yo las pruebas pues las sé afrontar y no me derrumbo. Entonces llega esa situación cuando ¡prum!, te derribas. Es una situación bien tremenda y en medio de esa prueba derrumbado. Te amedrantas, te confundes. Entonces, ¿qué sucede ahí en la prueba? Dios no me desecha, como no lo hizo con Abraham. Dios no me va a juzgar, ni me va a señalar. Dios no me va a condenar por eso. Sencillamente Dios viene, me habla, me enseña y me deja ver a mí que realmente yo no creo tanto como yo pensaba que creía. No soy tan espiritual como yo pensaba que lo era. No tengo una fe tan firme y tan sólida como yo pensaba que la tenía. Lo que Dios me deja ver a mí, sencillamente, es que no le estoy creyendo lo suficiente. ¿Por qué? Entonces Dios me deja ver y me habla que no lo estoy conociendo lo suficiente. ¿Y por qué no lo estoy conociendo lo suficiente? Porque no estoy teniendo con Él la comunión suficiente y necesaria. Y al no tener con Él la comunión suficiente, la intimidad, la relación suficiente y necesaria, pues no lo estoy escuchando a Él. Y como la fe viene por el oírlo a Él. Entonces por eso, en esa área, no estoy creciendo como debiera de crecer. Pero lo bonito en todo esto es poder escuchar a Dios, es poder discernir lo que Dios me está diciendo, es poder ver a Dios extendiendo su brazo, es
poder ver a Dios, queriendo levantarme y queriendo dejarme ver. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces pensamos que alguna situación, alguna circunstancia, a veces pensamos que no, que yo estoy pero firme, caminando muy bien con Dios, y ¡pam!, viene la prueba. Entonces Dios me deja ver realmente qué ha sucedido. ¿Ya? En la prueba, Cristo se manifiesta en nosotros. Primera de Pedro 1:7 dice algo muy bonito. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tiene que ser probada, ¿sí? Ayer en la enseñanza que nos compartía el pastor César, que la mandó ahí a la página, hablaba algo muy bonito, y es que cómo se prueba una prenda de oro, ¿sí? La tienen que meter ¿en qué? En ácido. Si realmente es de oro, ese ácido lo que hace es mostrarla mucho más brillante, mucho más bonita. Ahí se mete en el ácido. Pero si tú estás convencido que esa prenda, que esa cadena es de oro, y resulta que no es de oro, y la metes en el ácido, pues se acabó, se destruyó. Entonces, qué bonito entender que por qué es necesario que sea aprobada nuestra fe. Porque Dios me quiere mostrar a mí, ¿sí?, realmente cómo estoy. Porque Dios me quiere mostrar a mí realmente que si he creído, que estoy muy fortalecido, pues Dios en su misericordia lo que me está diciendo, si me derrumbo, si no soy capaz, si me lleno de temor y veo que tremendamente complicado, pues Dios me deja ver a mí, ¿sí?, que realmente lo que necesito es creerle, relacionarme, tener más comunión con Él, escucharlo a Él, porque no tengo la fe que yo pensaba que tenía. Por eso es necesario que nuestra fe sea probada, ¿ya? Porque eso necesariamente nos tiene que llevar a aferrarnos mucho más a Él. Ahora, puede pasar lo contrario, ¿sí ven? Puede pasar lo contrario. Y viene la prueba, viene la dificultad, viene la necesidad, viene ese momento tremendo, esa noticia, esa circunstancia terrible. Y yo pensaba que yo no iba a poder con eso, que yo no iba a ser capaz, y resulta, ¿sí?, que no me derrumbé. Resulta que me mantuve firme. ¿Por qué? Porque pude aferrarme a lo que Dios me ha hablado, a lo que Dios me ha enseñado, pude aferrarme a lo que Dios me ha dicho. Y entonces termino impactado. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo no iba a poder con eso, ¿ya? Pero Dios me deja ver que realmente ese tiempo en el que he caminado con Él, esos 2, 3, 5, 20 años, 30 años de vida cristiana, ¿sí?, has ido asimilando muchas cosas que Dios te ha ido enseñando y se han vuelto una fortaleza en tu vida. Y cuando tú pensabas que no ibas a poder, Dios te muestra que lo que Dios ha hecho en tu vida, que lo que Dios ha hablado a tu vida, que lo que Dios ha enseñado a tu vida, eso ha ido haciendo en ti una fortaleza por lo que Dios hace. No por ti ni por mí, es por lo que Dios dice. Es por la naturaleza de Dios, porque Él es Dios todopoderoso, por la fidelidad de Dios. Entonces, qué bonito es que la prueba de fe no es para Dios saber nada, es porque soy yo el que necesito saber. ¿Por qué? Porque en la prueba Dios se revela a nuestras vidas. Porque Dios nos quiere dejar ver a nosotros cuando nos prueba. ¿Por qué somos probados? ¿Por qué tenemos que ser probados en nuestra fe? Porque Dios nos quiere dejar ver sobre qué estamos edificando, ¿sí? Porque cualquiera que edificare en madera, heno u hojarasca, dice que cuando venga el fuego la consumirá, ¿sí? Pero el que está sobre edificando en oro, plata, piedras preciosas, viene el fuego y lo que hace es que lo purifica, como cuando es probada en el ácido, la cadena, la prenda de oro, lo que hace es que la purifica. Entonces sí necesitamos, porque yo necesito saber realmente mi condición.
Yo necesito saber realmente si sí lo estoy escuchando, si sí estoy creyendo a lo que Él está diciendo, si sí mi relación con Él realmente si es lo que yo estoy pensando. Sí necesito saber, porque muchas veces he creído que no he avanzado nada, que no he crecido nada, y viene la prueba de fuego y Dios me deja ver si Dios sí ha hecho una obra en mí. Dios sí ha obrado algo tremendo, sí he empezado a tener cada vez más confianza en lo que Dios dice, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces que queden esas dos cositas bien claras, ¿sí? Sobre qué reposa nuestra fe, sobre lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Sobre qué debe reposar, tener certeza, tranquilidad, nuestra fe, sobre el carácter, la naturaleza de Dios, el Dios de gracia y de misericordia. La fe debe reposar sobre la fidelidad de Dios, lo que Él dice se cumple. ¿Y por qué tiene que ser probada nuestra fe? Que era la segunda pregunta. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Porque Dios nos quiere dejar ver a nosotros de qué estamos hechos o sobre qué realmente nosotros estamos edificando. Y Él lo hace para levantarnos, para enseñarnos y para llevarnos más a Él, ¿sí? Y entender entonces que la vara de medir, el punto donde debemos de llegar, no es el hombre, no es Abraham, ni es ninguno de los héroes de la fe que nos muestra la Biblia. Que la mirada y la vara de medir es Jesús, ¿sí? Que el ejemplo siempre va a ser Él. Entonces vamos a orar a Dios y le damos gracias al Señor y pidámosle a Dios entonces que nos enseñe y que nos ayude, ¿sí? El asunto no es crecer en fe, ¿sí? Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento de Él, para que a través de eso entendamos que la única manera es en relación, en intimidad, que en esa relación, en esa intimidad, Él nos va a hablar, que estas palabras dejarán de ser palabras y se van a convertir entonces en la voz de Dios. Y esa voz de Dios, la palabra de Dios, es la que nos va a llevar a nosotros a creer. Dios, muchas gracias. Qué lindo y qué maravilloso tú eres. Y qué precioso, Dios. Qué lindo es poder entender que cuando tú me dices que si tuviera fe como un grano de mostaza, sencillamente el tamaño no es a lo que tú te refieres, sino al poder, a la potencia que hay en ti, en tu palabra, Dios. Es en eso que reposa la fe. Dios, gracias, porque definitivamente lo que necesito yo en mi vida es acercarme más a ti, es tener más comunión contigo, es venir más y más a tu palabra y escucharte a ti hablar por tu palabra, porque es la única manera que adquirimos fe. La fe es por el oírte a ti, por el oír tu palabra, Dios. Pero es imposible si no hay comunión e intimidad contigo. Dios, hoy te pedimos y te rogamos, Señor, ayúdanos y enséñanos a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor y Rey maravilloso, que cuando tú quieras probar nuestra fe, podamos darnos cuenta, Dios, realmente cuánto estoy confiando en ti, cuánto estoy viniendo a ti, cuánto me estoy alimentando de ti, Señor. Señor, gracias porque has hablado tantas cosas a nuestras vidas, como lo hiciste con Abraham. Tantos años hablando a este hombre, tantos años hablando a mi vida, enseñando a mi vida, y todo con el propósito de que esa voz y esas palabras tuyas, Dios mío, sean sencillamente las palabras que me lleven a descansar y a confiar en ti. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, por tu bondad, por tu
gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. Muchas gracias, Rey. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Gracias. Bueno, espero que entonces estemos meditando en esta palabra, ¿sí? Los hermanos que estamos viendo Fundamento, recuerden que mañana a las 7 de la noche, y bueno, que tengan un resto de día muy lindo, muy especial, muy feliz, de la manito de Dios. Entonces, para todos, un fuerte abrazo, muchas bendiciones.